Bienvenidos amigos, muchas gracias por acompañarnos en este bloque del programa donde vamos a tratar de aprender cómo reconocer o identificar un audífono verdadero o un audífono de juguete, vamos a decirlo claramente, versus un audífono medicado. La tecnología es completamente diferente, pero ¿quién mejor que don Luis Guillermo Verástegui, audiólogo, que nos va a ayudar a entender la verdadera diferencia que existe entre estos dos aparatos? Claro, por supuesto. Hay una diferencia muy grande, enorme, físicamente, tecnológicamente. No tiene absolutamente nada que ver la tecnología de uno con la tecnología del otro. Eso es indudable, ¿no? Y sobre todo, adquirirlo en lugares, por supuesto, de prestigio, donde te van a dar todas las garantías del caso, donde te hacen los exámenes audiológicos y donde te van a adaptar un audífono hecho a tu medida. Entonces todo eso involucra una serie de pasos y pautas para poder llegar a un fin, que es la recuperación y de la audición y la reintegración a la sociedad, lo que es lo más importante. Pero lastimosamente, en países como el nuestro, en donde aún estamos en pañales en la parte de audiología, ya que en el Perú no existe un centro de estudios, no existe la carrera propiamente dicha, ¿no? Entonces se permiten, por este vacío en las leyes, de que algunas personas inescrupulosas importen de China estos dispositivos o juguetes, como le llamamos, que normalmente cuestan $1 o $2 al por mayor, ¿no? Que si abrimos o hacemos una autopsia, llamémoslos así, a estos tipos de equipos, vamos a encontrar, por ejemplo, como estos, ¿no? Que dentro de estos aparatos no existe absolutamente ninguna pieza, ningún elemento propiamente de un audífono medicado. Simplemente son bioelectrónicos que lo podemos encontrar en cualquier juguetito, en cualquier juguete. Una muñeca parlante. Por supuesto que sí. Entonces, y estos no, y el material pues se nota pues de lejos de que el plástico es de pésima calidad. Sobre todo empezamos de la calidad y del material. El material, hasta el material de los audífonos medicados tienen que ser especiales. No es un simple plástico. Son materiales específicos que están libres de níquel, de cadmio y de cromo. Porque hay contaminación. Por supuesto. Entonces, y estos juguetes contienen estos elementos, ¿no? Y está claro dentro del papelito que viene dentro de estos juguetes, dice no uso para personas con problemas de sordera. Pero eso se lo sacan, ¿no? Entonces, pero la gente a veces, por falta de economía y de desconocimiento, compran estos aparatos que los venden en el mercado 300, 400 soles, ¿no? Y a la final primero pagan y después lo prueban. Y ven que no sirve para nada y perdieron su dinero. Entonces es importante de que antes de colocarse un audífono hay que pasar por un especialista. Y en Audifón, por supuesto, que tenemos los exámenes totalmente gratuitos y que no les va a costar nada y sin compromiso. Entonces es por eso que damos esa ayuda también para ver la manera de que a todas estas personas que requieren de ese tipo de ayuda podamos ponerle y adaptarle un audífono acondicionándolos hasta a su situación económica, que es importante, porque también uno de los fines de Audifón es tratar de ayudar en lo posible a todo aquel que lo necesite. Acabamos de ver un caso, estamos en la sede central de Audifón, acá en la avenida Javier Prado, y acabamos de ver casos específicos. Hoy día hemos visto 2 casos en los cuales un examen audiológico ha salido oído irrecuperable. Ya totalmente. O sea, irreemplazable. Estas personas van a comprar eventualmente una de estas cosas y va a ser una estafa. Por supuesto. Porque no hay un diagnóstico. No hay diagnóstico y para ese tipo de problemas que hemos visto contigo, ni siquiera hay un audífono medicado profesional. Ojo, porque no todas las personas que no escuchan requieren de audífono. Es por eso que se debe de pasar primero por los exámenes respectivos. Acá tenemos audífonos de verdad. Así es. Acá. Y hay de todo tipo. Vamos a ponerlos acá un poquito en cámara. Por ejemplo, señores, esto es un audífono. Este es
otro audífono y cada uno tiene su porqué. Claro, por supuesto. ¿No es cierto? Por eso, antes de nosotros prescribir un audífono medicado, tenemos que ver una serie de factores. Por ejemplo, nosotros podemos hacer uno muy pequeño como este, pero es para problemas de hipoacusia leves, moderados. Y personas que recién están empezando o que han tenido la conciencia, llamémoslo así, de que vengan a hacerse un examen preventivo. Entonces, ¿por qué? Porque la sordera o la hipoacusia, cuando recién empieza, no es muy perceptible y el paciente no se da cuenta. Se dan cuenta cuando ya le es muy difícil conversar, entablar una conversación. Entonces, pero hay pacientes que sí se hacen exámenes una vez al año a partir de los 30, 40 años de edad y se les ve que hay un problema de una hipoacusia leve. Entonces ya indicamos un audífono para evitar de que esto vaya avanzando también. Es importante y por eso se pueden hacer muy pequeños. Pero pues el 90% de la gente que viene ya vienen con problemas bastante avanzados y que es un poco complicado colocarles un audífono invisible, ya que requiere fuerza, elementos un poco más grandes, una batería más grande, entonces necesitamos más espacio, salvo que hay pacientes también con canales auditivos muy amplios que se les puede colocar audífono invisible porque físicamente me permite la fabricación de un audífono grande dentro de... Esa es otra de las cosas. El molde que se utiliza para cada audífono es diferente porque hay canales auditivos rectos, encurvados, para un lado, para el otro, o sea... Sinuoso. Es muy complicado, ¿no? Entonces uno no tiene pues, los audífonos de la misma forma. No. Incluso el oído derecho con el oído izquierdo, ¿no es cierto? Por supuesto, hemos tenido casos de sacar molde de ambos oídos y vemos que parece que fueran de pacientes totalmente diferentes, radicalmente diferente la forma, el grosor, el diámetro, la profundidad, diferente de un oído del otro lado. Entonces, y eso es lo que hace de que nosotros tengamos que hacerle un audífono personalizado a la medida con molde propio. Es absolutamente apasionante porque estamos hablando de electrónica, estamos hablando de microelectrónica, de ultrasonografía prácticamente. Sí. Es como tener una consola de arte antiguo, pero en un aparato, vamos a decir, de este tamaño. Así es. Una consola con su amplificador, su solucionador. Sí. Ahora hay una característica, tenemos dos colores, incluso los colores, cuando uno hace la audiometría, un oído es con un lapicero y el otro es con otro lapicero. Claro. Estandarizadamente, el celeste, ¿para qué? O el azul. El izquierdo. El izquierdo es el lado azul y el derecho es el lado rojo. Hasta eso tiene una importancia gravitante. Claro, por supuesto. Todo tiene su porqué. No, imagínate, ahora un cerebro de un audífono que es un microchip, ¿cuánto te mide? 2,5 milímetros, 3 milímetros. Entonces nosotros tenemos que soldar hasta 16 microcables con microscopio para poder armar el circuito y darle la medida exacta del paciente, sumado al software que se conecta y se adapta. Y lo que te contaba también es que no solamente es el hecho de colocar el audífono, porque cuando uno se coloca por primera vez un audífono, el sistema va a analizar la profundidad del canal, qué distancia hay desde la salida del sonido hacia el tímpano, cuál es el diámetro del canal para que las ondas sonoras entren de tal manera perfectas para que pueda tener una mejor audición. O sea, no es que le voy a colocar y ya escucha, no es así. Es toda una serie de protocolos y de pasos que tenemos que seguir para que nuestro paciente quede lo mejor posible dentro de su capacidad auditiva. Amigos, estamos aprendiendo y aprendemos cada día más. La ciencia y la tecnología nos están llevando a un mundo diferente, pero gracias al conocimiento de los profesionales asociados a la unión de la tecnología, es básicamente para beneficio de usted, señora que está en casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lucho, muy amable. Nosotros continuamos, seguimos con más de nuestro programa.